Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pastor Cisneros, buenos días. A toda la audiencia amable, también le damos una calurosa bienvenida y gracias por estar atentos a escuchar la palabra bendita del Señor. Dios en su amor nos ha llamado para dar testimonio de la grandeza de Dios y anunciar el mensaje de salvación y formar a la iglesia con la palabra bendita del Señor. Hoy día estaremos tratando un tema importante para la iglesia que tiene que ver con los mandamientos de Cristo. Y gracias a Dios, nosotros cuando hemos venido al conocimiento de la verdad, hemos tenido que lecturar la palabra y recibir de algunos otros ministerios el consejo de la palabra de Dios, que nos ha ido formando y los años han ido pasando y hemos podido predicarle la palabra a mucha gente en diferentes ciudades y lugares. Predicamos la palabra de Dios porque hemos entendido que uno de los mandamientos que Cristo nos dio es el amor. Y por amor, como ya dijera nuestro hermano, el pastor que me antecedió, todo lo hacemos por amor. Por amor a Dios predicamos y nos vamos a cuantos lugares a predicar este mensaje y este evangelio de Jesucristo. Todas las gentes que se convierten al Señor y se reconcilian con Dios a través de nuestro ministerio es porque han recibido una palabra de amor, porque han podido entender que Dios los ama. Y Cristo manifestó su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace muy poco tiempo hemos celebrado en el mundo entero, en el mundo cristiano, hemos celebrado las Pascuas, el tiempo que Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos redención, para darnos una salvación tan grande. Y esto lo hizo por amor. Por amor vino a morir a la cruz del Calvario para sustituirnos y cubrir nuestros pecados con su sangre preciosa. Él entregó su vida por nosotros, pero luego la tomó, porque Él es autor y consumador de la vida. Pero su sangre preciosa que entregó en la cruz del Calvario es muestra de su amor, de su misericordia, su gran bondad para redimir nuestras almas. Nos compró el Señor, no con precio de oro ni de plata, sino con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y luego nos enseñó con su vida propia el amor que nos tuvo a nosotros. Y por eso es que nosotros también tenemos que desplegar amor, predicando, anunciándole a las gentes que tiene que huir del pecado y tiene que aceptar el amor de Cristo para encontrar no solamente su perdón, sino que una salvación y una esperanza viva de vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero cuando hemos venido a Cristo, le hemos manifestado al Señor nuestro deseo de amarle, nuestro deseo de servirle. Tomamos una decisión de dejar las cosas pecaminosas de este mundo y nosotros hicimos un esfuerzo. Pero el Espíritu Santo de Dios transformó nuestra vida, porque dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo el Señor hay novedad de vida. Y en esa nueva vida nosotros andamos amándole, sirviéndole, no apartándonos ni a diestra ni a siniestra, pensando que el blanco de nuestra salvación es Cristo el Señor y tenemos que seguirle. Desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad, había gente muy dispuesta. Habían personas que habían tomado la determinación de servir al Señor. Y yo quiero hablarles un poco de un patriarca llamado Job. Este hombre tuvo tantos problemas. Anduvo con Dios, pero tuvo que pasar por una serie de circunstancias muy duras. Pero a pesar de ello, nunca se apartó de Dios. Pero a pesar de las circunstancias adversas, él amaba a Dios. Había tomado la decisión de servir a Dios. Y él no se apartaba a pesar de las circunstancias, sino que cada vez amaba a Dios y deseaba caminar en los caminos de sus mandamientos, que no le agravaban, sino que más bien le fortalecían espiritualmente. Pero también este hombre tuvo una victoria grande sobre la tierra o cuando estaba en la tierra, porque supo ser fiel, porque supo ser consecuente con su llamado, porque no se apartó nunca del camino de Dios. Y ahí está escrito, podemos leerlo en su libro, en el libro de Job, en el capítulo 23, el versículo 11 y la parte primera del 12 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: mis pies han seguido tus pisadas, guardé sus caminos y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Esta expresión de Job ha hecho que muchos de nosotros, quizás centenares o millares de personas, incluida yo, cuando hemos visto que este varón, a pesar de las diferentes circunstancias duras de la vida, porque perdió a sus hijos, porque perdió su ganado, porque tuvo situaciones muy duras en su propia salud. Sin embargo, él dice, de tus caminos nunca me aparté. De tus pisadas, o yo anduve en tus pisadas y nunca me aparté de tu camino. Todo lo que me enseñaste a través de tu palabra he seguido. Y esto nos sirve a nosotros para ver que a pesar de las circunstancias que él pasó, él no se fue por un camino ni a diestra ni a siniestra. Él siguió los caminos del Señor. Y los caminos del Señor están trazados en la palabra bendita del Señor. Y hoy, no solamente a través de la Biblia, sino a través de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si queremos tener parte en la eternidad con el Padre, tenemos que andar en el camino, seguir este camino, porque en ella tenemos la salvación y la vida eterna. El apóstol Pedro también entendió que a pesar de las circunstancias como Job, tenía que seguir en sus caminos. Por eso está escrito en Primera de Pedro, si usted tiene su Biblia puede revisar. El capítulo 2, el versículo 21. No dice la palabra de Dios, pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es importante que tú puedas entender, mi amigo, mi hermano, que si decides servir al Señor, Dios te ha dejado como ejemplo sus pisadas. Dios te ha dejado un camino a seguir y tenemos que andar por sus huellas, por sus pasos, para poder encontrar esta salvación tan grande. Jesucristo el Señor padeció por nosotros. ¿Y de qué manera padeció? Tan fuerte. Todos conocemos la historia de la cruz del Calvario, pero mucho más sufrimientos tuvo el Señor. Como hombre en lo anímico, en lo moral, porque fue abandonado, porque fue vendido o alguien quiso vender su cuerpo. A pesar de ello, padeció tanto que nos enseñó en los padecimientos a servir a Dios de todo corazón, con toda la fuerza de nuestro corazón. Un día yo estaba cantando un coro, una alabanza a Dios. He decidido seguir a Cristo. El coro más o menos dice así: he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y cantando este coro, y cantando esta alabanza a nuestro Dios, quise averiguar quién había hecho esta letra tan bonita, de decisión, de entrega total, de que cualquiera sea nuestra circunstancia, vamos a seguirle firme al Señor, aunque otros vuelvan. Yo he decidido amarle, yo he decidido servirle. Y buscando, me encontré con un detalle que quebró mi corazón. Se trataba de una familia en la India que habían recibido la palabra de Dios. Y en aquellos tiempos y en aquellos lugares prohibían que la gente ame y sirva a Dios. Entonces el jefe de la comarca, con todo el pueblo, llegó donde estaba este hermano cristiano y le dijo a él que si amaba a Dios o servía a Dios. Este dijo que sí amaba a Dios. Entonces le dijeron: mira, nosotros vamos a matar a tu señora, a tu esposa, si tú sigues hablando de Cristo. Ahí es donde él tomó su guitarra y comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás. No hay vuelta atrás. Cuando uno ama a Dios de todo corazón, no hay vuelta para atrás. Uno sigue las pisadas del Maestro. Uno sigue las huellas de Cristo. Uno tiene convicciones profundas, como la de Job, que él decidió andar en sus caminos y nunca apartarse
de los mandamientos de su boca. Entonces, cantando esta canción, esos aldeanos mataron a su esposa en su presencia. Y él le dijo, ¿ahora vas a dejar a Cristo? Y él le dijo, no. Matamos a tus 2 hijos si tú sigues cantando. Y si tú sigues profesando el camino de la salvación de Cristo que tú nos hablas. Y él otra vez pulsó su guitarra y comenzó a cantar. He decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. Y entonces, como no había ley en ese tiempo, y podían matar a las personas, entonces este jefe de esa comarca con todo lo demás mataron a los hijos. Y le dijeron a él, ahora te toca a ti. Si tú no reniegas de Cristo, también te matamos a ti. Y él tomó su guitarra, la anidó en su pecho y comenzó a cantar. He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y de repente, otra vez el estruendo, y el hombre se precipitó a tierra porque lo mataron. Mataron primero a su esposa, después a sus hijos, y no contento con eso, lo mataron a él por seguir a Cristo. Pero cuando uno toma determinaciones firmes, la vida humana no vale nada. Porque lo importante es que el alma de las personas van a ir a la gloria, a vivir eternamente y para siempre, si es que seguimos a Cristo con fe, con determinación, con decisión. Pasó un tiempo, ellos habían muerto, pero la historia termina cuando el jefe de la comarca reúne a todos sus aldeanos en el mismo lugar donde mataron a los que amaban a Cristo. Y estando en aquella plazuela, les dijo, ¿se acuerda que matamos a nuestro compañero por causa de Cristo? Ahora ustedes me van a matar a mí. Porque yo con ese testimonio he podido entender que el único Dios a quien hay que seguir firmemente es a Cristo. Y yo he decidido ahora servir a Cristo. Pero los aldeanos dice que se convirtieron todos al Señor, y tanto el jefe de la comarca y todos sus súbditos se convirtieron al Señor. Y eso fue una de las primeras iglesias cristianas en la India. Bendito sea el Señor. Esto nos enseña a nosotros que aunque vengan cualquier tipo de circunstancias, tenemos que amar a Dios y amarle de todo corazón. Por eso está escrito en la palabra, en el libro de Mateo, el capítulo 22, el versículo 39 o 37 al 39. Dice así la palabra bendita del Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así está escrita la palabra de Dios.
Tenemos que aprender a amar a Dios como Él nos amó primero. Tenemos que entregar nuestro corazón y decididamente tenemos que amarle y andar en sus huellas, en sus pisadas. Y Dios nos dice en su palabra, cuando le preguntaron a Jesús sobre los mandamientos, Él dijo que el primero y gran mandamiento era amar a Dios, pero amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Eso significa tener convicciones profundas de amor. Nada debe separarnos del amor de Dios. Tenemos que amarle al Señor con todo el corazón, con todo nuestro sentimiento, con todo nuestro apasionamiento. Tenemos que servir a Dios. Cuando dice con todo el corazón, de ahí emanan los sentidos, los sentimientos. De ahí hay las cosas buenas. Y tenemos que amar a Dios con todo el corazón. Pero también con toda nuestra alma, es decir, con toda nuestra mente, con todos nuestros principios. No tenemos que regalar nuestra vida otra vez a este mundo y a esta carne pecaminosa. Tenemos que amar a Dios y por amor a Dios servirle andando en sus caminos, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus leyes, que no son gravosas. Amarás a Dios, no a cualquier Dios, no a cualquier ídolo, no a cualquier figura, no a cualquier busto, no a cualquier pintura. Amar a Dios implica saber quién es Dios, el creador, el hacedor del cielo y de la tierra, no el que trae una religión, una filosofía. Tenemos que amar a Dios, el eterno Señor, el que no tiene principio y no tiene fin. Tenemos que amar a Dios a través de Cristo, el Cordero de Dios, el unigénito del Padre. ¿Por quién se hizo este mundo? Porque para Él fue hecho este mundo, por Él y para Él. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. A ese Dios tenemos que amarle con todo el corazón, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras capacidades. Tenemos que entregar nuestra vida a Él y servirle de todo corazón. Pero también dice Dios que no solamente este gran mandamiento, sino el otro que es semejante. Tendrás que amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué lindo es cuando la persona ama a nuestro prójimo, no le desea el mal. En su corazón no existe rencor, no existe odio, no existe deseo de venganza. A pesar de las circunstancias que puede habernos de repente injuriado a alguna persona, tenemos que amarla. Tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo con todo el corazón también. El Señor Jesucristo nos enseñó del prójimo y dijo que había un hombre que lo habían asaltado y estaba sangrando, estaba malherido, y pasaron por ahí sacerdotes, levitas, y lo miraron, pero se apartaron y siguieron sus caminos. Pero ahí esta parábola del buen samaritano. Por ahí pasó una persona que había aprendido a amar a su prójimo. Cuando lo vio, se bajó, lo curó, lo puso en una cabalgadura y lo llevó al mesón, es decir, lo llevó al hospital de aquel entonces.
y le dijo, cúralo. Y cuando yo regrese por acá te voy a pagar todo lo que has gastado. Pero cúralo. Eso es amar al prójimo. Eso es amar al prójimo. Hay cuantas personas que necesitan de ti y tienes que aprender a extender tu mano. Aunque no lo conozcas, pero mucho más si es cercano a ti, porque prójimo viene de la palabra próximo. Tienes que amar a tu esposa, a tu esposo, es decir, a tu cónyuge. Tienes que amar a tus hijos, amar a tus vecinos y buscar qué proveer para el que no tiene, cuando tú tienes lo suficiente. Y escrito está en la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice la palabra bendita de Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo primero es amar a Dios y lo segundo es amar al prójimo. Pero el asunto está en que yo no puedo ver físicamente a Dios, pero sí veo a mi hermano, sí veo al prójimo. Y aunque aquí la Biblia es un poco dura cuando dice que uno dice amar a Dios y aborrece a su hermano, la palabra aborrecer viene de un vocablo griego que se traduce amar menos. Es decir, no amar con la intensidad que le amamos a Dios, pero tenemos que amarle. Porque esa persona nosotros le hemos visto en su necesidad. Porque a esa persona nosotros le hemos visto en su miseria. Algunas personas de repente están pidiendo una caridad y tú pasas y te volteas para el otro lado. Haces mal. Porque hay que bendecir, hay que ayudar, hay que darle una moneda a aquel que estira sus manos pidiendo una ayuda. Porque a él lo has visto que tiene necesidad. Amando a él, estás amando a Dios. Porque no le puedes amar a Dios que no le has visto si no amas a tu hermano, a tu familia que lo has visto. Nosotros en nuestro diario vivir vemos a nuestra familia, a nuestros vecinos que a veces no tienen para el pan y tú lo tienes. ¿Por qué no compartirlo con él? De esa manera tú vas a demostrar que amas a Dios y que lo amas de todo corazón, que no lo amas con hipocresía, porque por amor a Dios estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Hay mucho de esto en la Biblia que nos enseña que tenemos que amar a nuestra familia, a nuestro prójimo. En el libro de Efesios, cuando habla sobre el amor de los cónyuges y le habla al hombre, después de haber hablado a la mujer diciéndole que tienes que amar a tu esposo y tienes que obedecerle en todo lo que él dice, también le dice al hombre, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Se entregó por ella. Entonces, así como Cristo sufrió y se entregó por la iglesia, que viene a ser su novia, la esposa que un día tendrá en la mansión celestial, así los hombres tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo se entregó por ella. Un amor verdadero. Algunos dicen, bueno, la Biblia dice que yo soy la cabeza y que debo mandar, sí, pero también la Biblia dice
que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, tiene que haber un amor recíproco entre esposos. Pero así tú tienes que aprender a amar. Porque esa es la huella que Cristo te ha dejado para que tú y yo podamos continuar, podamos marchar, podamos caminar con sufrimiento, pero amando a Dios, pero sirviendo a Dios, pero pisando las huellas del Maestro, sobre todo en este mandamiento, que es el primer mandamiento que enseñó Cristo. Y después este otro mandamiento que es igual: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, pero el otro es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como tú te amas, como tú quieres andar bien. Como tú quieres andar de repente satisfecho de toda la alimentación, así tienes que pensar que hay otros, tus hijos, tu familia, tu esposa o tu cónyuge, tus vecinos, que necesitan que tú le alcances una ayuda. Así amarás al prójimo, que le has visto, y estarás demostrando tu amor a Dios, que no le has visto, pero demuestras tu amor. En la Biblia hay muchos pasajes, unos que nos enseñó el Señor y otros que nosotros tenemos que hacer guiándonos del amor de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 2, ahí habla del amor de Cristo. La Biblia dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amar a Dios es un olor fragante. Amar al mundo es un amor nauseabundo, es una vida de repente pecaminosa, mala, y no le agrada a Dios. Pero tenemos que el ejemplo de Cristo, que nos amó tanto que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Con sacrificio vivió el Señor en este mundo, dándonos a nosotros esta salvación tan grande en la cruz del Calvario. Y el Señor dice que debemos amar también nosotros para agradar a Dios. Así como Él se sacrificó por nosotros y fue agradable a su Padre, fue un olor fragante su sacrificio en la cruz. Nos está pidiendo que nosotros amemos de tal manera que podamos sacrificarnos por la gente que está en nuestro entorno, por nuestro prójimo, para que también nuestras acciones suban al cielo, a la presencia de Dios, llenen las copas de oro del Señor y sean un olor fragante que le agrade a nuestro Dios. Quiero terminar citando a Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como anduvo el Señor, sacrificándose por nosotros. Como anduvo el Señor, amándonos hasta el sacrificio de la muerte y la muerte en cruz. Así anduvo el Señor, para salvarnos y para darnos una salvación tan grande. Nos anima el Señor que nosotros debemos andar como Él anduvo, amando, sacrificándonos por la gente, predicando el mensaje de salvación, diciéndole a las gentes que Cristo es la vida,
que Cristo es la salvación, que Cristo es el todo de nuestra vida. Amigo querido, hermano amado, fuera de Cristo nos falta todo. Si no tenemos a Cristo nos falta todo. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Tenemos la vida, tenemos la salvación, como tenemos también la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios te enseñe a amarle y a seguir en sus huellas, en sus pisadas. Esto te va a hacer feliz. Muchas gracias, Pastor Cisneros. Que Dios le bendiga.